La mujer muerta. Fue encontrado en el cuarto con su esposa, ligeramente confuso, un poco aturdido, pero aparentemente normal. No se esforzó en ocultar su conducta, como tampoco lo hizo con el cuchillo que empuñaba ni con los miembros metidos en el baúl. Afortunadamente el inspector era un oficial de inteligencia superior a la usual, y no fue necesario recurrir al tercer grado ni exigir una confesión por escrito. Pero tal vez el departamento de policía creyó que se trataba de un caso excesivamente fácil y por esto fue llevado de un modo muy inteligente y casi científico. El hombre fue alimentado, cuidadosamente conducido a una cama y a la mañana siguiente, después de haber sido bañado y afeitado, fue llevado a presencia de un psiquiatra. El especialista en trastornos mentales hizo sentar cómodamente al hombre. Sabiendo que fumaba, le ofreció un cigarrillo, que fue aceptado, y entonces, en una atmósfera tranquila y plácida, formuló una afirmación y un ruego. Estoy seguro, señor Thompson, de que tuvo usted un motivo convincente para obrar como lo hizo el otro día, y quiero que me lo explique detalladamente. El hombre miró al psiquiatra. ¿Me creerá si se lo digo? De su relato admitiré todo aquello que yo comprenda que usted está convencido de que es cierto. Esto es todo lo que yo quiero, murmuró Thompson. Si a todos aquellos a quienes les hablé tiempo atrás lo hubieran hecho así, si hubieran tan solo intentado comprobar mi historia, tal vez no hubiera ocurrido esto. Pero siempre pensaron que yo era el que estaba enfermo, y ni uno quiso aceptar lo que yo decía de los gusanos. Parto de la base de que yo era feliz en mi vida matrimonial, por lo menos tanto como lo pueden ser otros muchos maridos. Usted ya sabe que entre ambos sexos surgen siempre conflictos, y entre mi esposa y yo existían algunas diferencias de opinión, pero nunca suficiente para causar dificultades serias. ¿Se acordará de esto? ¿Se acordará de que no solíamos disputar? Ahora hace un año que la salud de mi esposa empezó a preocuparme seriamente. Comenzó a decaer. Si usted está casado, doctor, ya sabrá que siempre existe esta ansiedad por la salud de la mujer propia. Se adquiere el hábito de vivir con ella. Es ella la que hace las cosas para uno y la que le acompaña a todas partes. Llega un momento en el que uno se pregunta cómo sería la vida si ella enfermase o muriese. Y tal vez el hecho de que este futuro no se vea muy claro ayude a exagerar la importancia de los síntomas. Por la causa que fuere, enfermó. Vióse aquejada de una tos pertinaz y perdió peso. Hablé con ella de esto y hasta se compró en una farmacia un frasco de reconstituyente a base de buey, vino y hierro. Lo hizo para complacerme, pero nunca quiso admitir que estuviese enferma. Decía que estar delgada era elegante y que la tos era debida a los nervios. No quiso ir a ver a un médico. Cuando hablé de esto con su madre, la anciana señora se rió de mí, diciéndome
que si procuraba hacer un poco más feliz a Lizzie, pronto engordaría. De hecho, ninguno de nuestros familiares o amigos parecieron darse cuenta de que a mi esposa le ocurría algo que perjudicaba su salud. Así que dejé de hablarles de ello. Por descontado, yo no me sentía tranquilo, pues veía cuánto tosía por las noches y cuántas horas permanecía desvelada. Durante el día yo trabajaba intensamente y me era duro perder las horas de sueño. Finalmente me vi forzado a pedirle que me permitiese dormir en el cuarto para invitados. Pero esto no sirvió de gran cosa. Podía oírla toser y cuando por fin se quedaba dormida, yo iba de puntillas hasta su habitación para ver si descansaba tranquila. Su tos me preocupaba tanto que cuando no tosía me perturbaba la idea de que hubiese podido sucederle algo. Una noche ocurrió lo que yo temía. Tuvo un fuerte acceso de tos, pero muy breve. Después la casa quedó en silencio. Podía oír perfectamente el reloj del comedor y el ruido de un ratón que roía madera en el ático. Me pareció oír también los latidos de mi corazón, pero había también un sonido de otra clase que provenía del otro dormitorio. Cuando entré en él y giré el interruptor de la luz, me di cuenta de que ya había ocurrido todo. Naturalmente, yo no estaba seguro. Un corredor profesional de apuestas no es un experto en tales materias, así que llamé por teléfono a nuestro médico. Mientras componía el número me pregunté a mí mismo lo que iba a decirle, porque él había insistido siempre en que mi esposa gozaba de perfecta salud. Por lo tanto, me limité a decirle que mi esposa tenía mal aspecto y que hiciese el favor de venir inmediatamente. Le dije solamente esto, procurando hablar con voz tranquila. El médico llegó al cabo de una hora. Se dirigió hacia la cama, pero yo me detuve en la puerta. Auscultó durante un rato su corazón, le tomó el pulso y luego vino hacia mí diciéndome: «Está muy bien, duerme profundamente». Yo mismo desearía dormir así. ¿Por qué me ha dicho que creía que estaba indispuesta? Estas palabras me dejaron tan sorprendido que apenas pude balbucir que la había oído cesar de toser de repente. El médico se rió. «Se preocupa demasiado por la salud de su esposa, señor Thompson», me dijo. Entonces empezaron mis dificultades. Había por un lado un médico al que suponía por perfecto conocedor de su profesión, que afirmaba que a mi esposa no estaba quejada de enfermedad alguna, y estaba yo, un simple corredor de apuestas que sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirle a él que estaba equivocado? ¿Buscar otro médico? Amanecía y me fui a la cocina para preparar café. Yo frecuentemente lo hacía. Luego me afeité y me arreglé para irme a la oficina. Pero antes me senté un rato al borde de la cama de mi mujer. Me soliviantaba la idea, pero me dije a mí mismo que el doctor sabía distinguir mejor que yo una persona sana de una enferma. Antes de salir de mi casa, llamé por teléfono a mi madre política para decirle que Lizzie no se encontraba bien y rogarle viniese a casa para pasar el día y avisarme
en la oficina si fuese necesario. Luego me fui. Me sentí mejor bajo el sol de la mañana y después de trabajar unas horas casi me reí de mí mismo por ser tan aprensivo. Mi suegra nos llamó. Llegué a la casa a las 6 y la encontré iluminada como de costumbre. Mi esposa y su madre me esperaban en la salita de estar y me dijeron que la cena estaba lista. Como es natural, me sorprendió ver que mi mujer no estaba acostada. Mientras cenábamos la observé tan disimuladamente como pude para no despertar sospechas en ambas mujeres. Mi esposa comió del modo habitual en ella, cortando en pequeños trozos su comida, pero noté que cuando tragaba algún bocado, el alimento descendía por su garganta como una sacudida, y que cuando ella se movía lo hacía con cierta rigidez. Sin embargo, su madre no parecía darse cuenta de que algo andaba mal, o por lo menos no hizo comentario alguno. Ni cuando la acompañé a la puerta para despedirla y darle las buenas noches, y nos quedamos solos, dijo palabra alguna que indicase que hubiese notado algo de inusitado en su hija. Después empecé a lavar los platos. Lo hacía a menudo por la noche, mientras mi mujer, sentada en la sala de estar, contemplaba por la ventana a la gente que pasaba por delante de la casa. Cuando la cocina quedó limpia, encendí un cigarrillo. Me fui al lado de mi mujer e inicié una conversación, pero no me contestó. De hecho, no creo que volviese a hablarme desde aquel día, aunque estoy seguro de que hablaba con las demás personas. Cuando el cigarrillo estuvo consumido, me limité a desearle las buenas noches y me fui a la cama. Más tarde pude oír cómo se movía por su habitación y cuando todo quedó en silencio, deduje que se había acostado. No tosió ni una sola vez y me alegré por ello, ya que su tos me había tenido desvelado muchas horas. Durante la noche encendí una vela y protegiendo la llama con una mano anduve con sigilo hasta su cuarto para verla. Tenía los ojos abiertos y completamente en blanco y no respiraba. Por lo menos no puedo decir que estuviese respirando, y cuando puse un espejo sobre su boca no se formó vapor en él. De niño mi madre me había explicado para qué servía la prueba del espejo. El día siguiente transcurrió exactamente igual. Mi madre política vino a casa y se quedó durante todo el día. Yo llegué por la noche, cené con ellas y lavé la vajilla. El agua estaba caliente y era un placer lavarla. Tal vez me entretuve algo más que de costumbre, porque no me seducía la idea de irme a la salita de estar donde estaba sentada mi mujer mirando por la ventana. Sin embargo, fui aquella noche sin el cigarrillo habitual. Quería utilizar mi olfato. En la casa parecía flotar un olor peculiar, como de flores olvidadas largo tiempo en un jarro con agua. Tal vez conoce usted este olor, doctor. Un olor pesado como el del lirio de los valles en una habitación cerrada. Era especialmente intenso en la salita de estar y parecía emanar de mi esposa. Tuve que encender un cigarrillo al cabo de un rato. Le di las buenas noches y me fui a la cama. No me habló y de hecho no parecía prestarme la menor atención. Alrededor de las 2 de la madrugada cogí la vela y fui a verla. Sus párpados estaban abiertos
y los globos de sus ojos envueltos del mismo modo que la noche anterior. Pero esta vez le colgaba la mandíbula inferior y las mejillas estaban hundidas. No se me ocurre otra cosa que llamar a un médico, y escogí uno desconocido cuyo nombre encontré al azar en el anuario telefónico. ¿Qué hizo de positivo? Nada en absoluto. Vino, examinó cuidadosamente a mi esposa y se limitó a decirme que no veía nada de anormal en ella. Cuando estuvimos en el recibidor me preguntó por qué le había llamado y qué pensaba yo que le ocurría a ella. Claro está que no pude decirle la verdad porque él era un médico y yo un simple corredor de apuestas. Al día siguiente, mi madre política se fue de veraneo a las montañas y nos dejó solos. El desayuno de costumbre, la oficina y ni una sola palabra desde mi casa. Cuando regresé por la noche, las luces estaban normalmente encendidas, la cena servida y mi mujer en su sitio habitual a la mesa. Comió, pero sus ademanes eran más lentos y cuando tragaba la comida se podía ver cómo bajaba a golpes bruscos por su cuello. Sus ojos estaban hundidos en las órbitas y parecían vidriosos y... bueno, parecían los ojos de un pescado. Sobre la mesa habían unas flores, pero su olor era especial, más dulce, y lo aspiré profundamente. Después de lo cual me fue difícil seguir comiendo las costillas de cerdo con patatas. Estábamos en verano y hacía calor, y a pesar de las persianas había 1 o 2 moscas en la casa. Y cuando vi que una mosca se paseaba por los labios de mi esposa y ella no hacía ningún gesto para ahuyentarla, tuve que dejar de comer. Me levanté y fui a fregar los platos. Tal vez usted comprenda lo que yo sentía, doctor. Todo era muy, muy raro. A la mañana siguiente llamé a la oficina para avisar que no iría. Y en un taxi llevé a mi esposa a ver a un especialista de primera categoría. Debía de ser muy bueno porque me cobró $25 por la consulta previa. Le hablé a solas y le dije exactamente por qué estaba asustado. Luego hizo entrar a mi esposa, la examinó e incluso analizó su sangre. Todo lo que saqué en claro fue que ella parecía estar ligeramente anémica y que sería mejor que yo tomase un tónico para los nervios de unas vacaciones si no quería caer enfermo. Después de esto las cosas se presentaron aún más retorcidas. O yo tenía razón y todos los demás estaban equivocados, o todos estaban en lo cierto y yo era el desquiciado mental. Pero yo tenía que creer en mis sentidos. Un hombre ha de creer en lo que ve, oye y siente. Y cuando pensaba en aquella visita, en la sonrisa de mi mujer y en el doctor examinando su sangre, me parecía imposible. Anémica. Esta palabra bastaba para definir su estado. Aquella noche las moscas estaban más pegajosas que de costumbre. Me llegué hasta la tienda de la esquina y compré un pulverizador de insecticida que utilicé en su dormitorio, pero las moscas siguieron entrando en él. Las grandes y azules, ¿sabe usted? Parecía que se empeñaban en posarse sobre la cara de mi esposa casi con desesperación.
Cubrí su cara con una toalla y me fui a dormir. Tenía que trabajar porque debía los intereses de la hipoteca. El prestamista quería cobrar y la casa era buena. Y era todo lo que yo tenía en el mundo después de 20 años de trabajar duramente como corredor de apuestas. El día siguiente fue exactamente igual a los anteriores, excepto en que los errores que yo cometí en los libros, lo cual fue advertido por mi patrón. Cuando llegué a la casa, la cena aún no había sido preparada, aunque mi esposa estaba en la salita de estar con todas las luces encendidas. El olor era más denso y había verdaderos enjambres de moscas en torno a las bombillas. Me preparé la cena, pero no pude comer gran cosa, pensando en mi mujer y en las moscas que entraban en su boca abierta. Fui a la salita y la cogí del brazo para ayudarla a subir las escaleras. Estaba fría y en cada mejilla se le había formado una llaga púrpura. Una vez en su habitación pareció desear quedarse sola, así que la dejé. Y cuando volví a entrar ya estaba acostada. Yo había pasado una semana muy difícil, de modo que me senté al lado de su cama e intenté coordinar mis pensamientos. Pero cuanto más meditaba, peor me parecía todo y las moscas continuaban zumbando con intensidad. Me puse a recordar el pasado, cuando solíamos ir juntos al cine y cómo nos reíamos a veces y otras estábamos a punto de llorar. Cómo nos consolábamos por no tener hijos, diciéndonos que nos teníamos el uno al otro, aunque sabía que ella hubiera deseado con todo su corazón ser madre, y culpándome a mí mismo por su soledad. Pensar en todas estas cosas fue demasiado para mí y decidí fumar otro cigarrillo e irme a la cama para que, con el descanso, mi trabajo fuese eficiente al día siguiente. Entonces fue cuando vi salir aquel gusano pequeño. En aquel mismo instante me di cuenta de que era absolutamente necesario hacer algo. No importaba nada en absoluto lo que los médicos o su madre hubieran dicho. Debía hacerse algo. Y era yo quien debía hacerlo. Llamé a una segunda agencia funeraria. Recibí al representante de la agencia en la salita. Deberá ser un funeral privado, le dije. Nada de publicidad, y puesto que usted está aquí, no creo que haya dificultad en obtener el certificado de defunción firmado por un médico. Subió las escaleras, bajó al cabo de 5 minutos. He debido equivocarme de habitación, me dijo. Es el dormitorio que hay enfrente de la escalera, en el primer piso, le expliqué. Pero la mujer que hay en él no está muerta, repuso él. Le pagué por la molestia que se había tomado y le cerré la puerta en la cara. No encontraría a quien me ayudase. Doctor, tiene que creerme, me encontraba desesperado. Lo había intentado todo y nada me quedaba por hacer. Nadie me creía. Nadie estaba de acuerdo conmigo. Cada vez estaba más convencido de que todos me tomaban por loco. Era imposible tenerla por más tiempo en casa. Yo estaba perdiendo la salud. Trabajaba todo el día con cifras que siempre resultaban equivocadas y cada noche volvía a casa para preparar mi cena y dormir en un cuarto vecino al de la cosa que había sido mi mujer. Con el olor a lirios campestres, el zumbido de las moscas
y el temor constante de mi mente al pensar cómo serían las cosas al día siguiente y a la semana próxima, y con la hipoteca pendiente tenía que hacer algo. Y me pareció comprender que ella me lo pedía, que se daba cuenta de que las cosas no andaban bien y que nos encontrábamos en un callejón sin salida. Procuré ponerme en su lugar y comprendí lo que yo desearía si aquello me hubiese ocurrido a mí. Saqué el baúl del sótano. Lo habíamos utilizado durante nuestro viaje de bodas y en cada excursión de veraneo. Pensé que se encontraría más a gusto en aquel baúl que en otro nuevo y desconocido. Pero cuando hube puesto el baúl al lado de su cama, vi que era demasiado pequeño, al menos que emplease un cuchillo. Creí que era lo más indicado y estaba seguro de que no le haría daño físico. Le dije que lo lamentaba, pero que tenía que hacerlo, y que si la gente me hubiese creído, todo se hubiera arreglado muy bien. Y empecé. Después de todo se hizo más confuso. Creo recordar un grito y un chorro de sangre, y después mucha gente en casa y me detuvieron. Esta es la parte extraña de todo esto, doctor. Tal vez usted no lo sepa, pero estoy acusado de haber asesinado a mi esposa. Le he contado todo lo que hay de cierto en esto, doctor. Y solo quiero hacerle una pregunta. Si usted hubiese ocupado mi lugar, día tras día y noche tras noche, ¿qué hubiera hecho, doctor? ¿Qué hubiera hecho cualquier otro hombre que amase a su mujer?